Hola, bienvenidos a todos los que nos observan en estos momentos por las redes sociales, por Facebook, por YouTube o por cualquiera de los canales de retransmisión de esta entrevista. Estamos en una serie de videos en donde profesionales de diferentes temas nos están mostrando cuáles son las virtudes o las potencialidades que tiene el tema del desarrollo humano, el tema de las conversaciones para enamorar, el tema de la automatización y qué tipo de características tienen esas conversaciones para enamorar. Hoy vamos a tener la oportunidad de compartir con nuestro gran amigo Giovanni López. Para poder desarrollar empresas o para poder desarrollar proyectos se requieren cierto tipo de habilidades, de capacidades y de destrezas. Él es todo un experto en el tema de neuroliderazgo y aparte de eso lleva 16 añitos, sí, 16 añitos trabajando con la tecnología que utiliza Tony Robbins para llevar a las personas a resultados extraordinarios. Pero bueno, sin entrar un poco más en detalles, porque ya Giovanni nos va a contar quién es él, cuál es su experiencia y cómo ha llegado hasta este nivel, los dejo con Giovanni López. Aprendamos mucho. Ojo, alertas. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Un saludo para ti y para todos los que nos ven en este momento. Sí, lo que mencionas sobre lo de Tony Robbins, empecé hace 16 años, recibí la tecnología directamente de Tony, se la solicité en el año 2001 y pues, bendecido y también muy afortunado recibí respuesta favorable de Tony, me envió su tecnología en una caja y una beca para que empezara a trabajar su tecnología y la pudiera desplegar aquí en mi país, Colombia. Por fortuna para mí, pues aquí llevo trabajando ya con esa tecnología, como te decía, 16 años y comencé a incorporarme a la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que es el gremio más poderoso de nuestro país, Colombia, que aglutina a los empresarios y a los comerciantes. Y ahí comencé entonces a desembocar toda esta tecnología combinada con pues técnicas de Jim Collins y de Kotler y demás para poder ayudar a la gente a mejorar su emprendimiento. Eso es lo que he venido haciendo. Desde esa época en la que recibí la tecnología de Tony, y a partir de ese mismo instante pasé carta de renuncia a la Universidad Politécnico Gran Colombiana de Bogotá y decidí emprender y trabajar de cuenta propia. Es así como entonces en estos 16 años, no sé qué es una quincena, pero me he dedicado a desarrollar toda mi pasión por ayudar a las personas a mejorar su desempeño. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, Adrián. Magnífico. A mí me parece muy interesante tu historia de vida. Pues Giovanni también hasta hace poco tuvo un programa de televisión que se llamaba Valores Empresariales y es una persona que tiene grandes habilidades en los procesos de comunicación y en los procesos de interacción social. Una de las habilidades que él resaltaba más era el tema de desarrollar equipos de trabajo. Entonces, en ese contexto de que no has recibido una quincena, entonces tienes empresa, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de cuál es tu empresa, con qué tipo de clientes son los que habitualmente trabajan y en qué es lo que te especializas. Ok, muchísimas gracias, Adrián, por la pregunta. Bueno, yo tengo una compañía que es High Performance Consulting, esa es mi personalidad jurídica, y es a través de la cual pues ya hago yo las contrataciones con las empresas del sector hidrocarburos, que es con las que más he trabajado en estos últimos 10 años, aparte del sector pues empresarial que está directamente asociado a FENALCO. FENALCO pues se aglutina, como te decía, los comerciantes, y hay más de 30 sectores económicos allá donde los tienen repartidos por diferentes categorías. Entonces lo que hago es llevar todo este programa y lo que yo me he venido especializando es en temas de liderazgo y gestión del cambio. Ese es realmente lo que yo hago. De hecho, tengo 5 marcas registradas y uno de esos productos se llama Sistema de Cambio Integrado. El Sistema de Cambio Integrado es un sistema de liderazgo que yo implemento dentro de las compañías de la misma manera en que se implementan sistemas de seguridad o sistemas de calidad. Lo que yo me he dado cuenta en todos estos años es que las personas no entienden que el liderazgo es un sistema. Entonces lo que hacen es que montan charlas de liderazgo o seminarios de liderazgo y le dan muy poca seriedad al liderazgo como estructura y como proceso. Y esto obviamente conlleva a que el liderazgo se haya convertido en charlas de motivación y de superación personal, y esto ha traído consigo, pues obviamente lo que tú ya sabes, Adrián, un desprestigio para los programas de liderazgo sólidos en las compañías, al punto de que el liderazgo se le toma como algo no muy importante. Las personas que trabajan en tecnologías duras, la gente de ingeniería, que trabaja procesos y demás, no se toman muy en serio este tipo de programas porque lo ven como competencia blanda, como algo soft.
Y sucede que el liderazgo, cuando se trabaja de manera seria y estructurada, como un verdadero sistema que es, entonces obviamente eso tiene un impacto en la productividad de las organizaciones, que es lo que hoy las compañías necesitan. Magnífico, acabas de tocar dos temas que me parecen muy relevantes. Y el primero es que, así como sucede con el tema del liderazgo, ¿cierto? Quizá también sucede con otros temas que son críticos para el éxito empresarial, como la innovación, ¿cierto? Que muchas veces se consideran solamente como charlas, como actividades o como áreas que están, digamos que, desprendidas o desagregadas dentro de toda la estructura organizacional. Y lo segundo es la percepción que se genera dentro de otros profesionales frente a si es o no relevante formarse en este tema. Pero bueno, ya que mencionas un poco los productos que tienes, ¿por qué no nos cuentas un poco más a profundidad qué es el neuroliderazgo y qué tipo de bondades o de beneficios podría tener para un profesional, ¿cierto? O para un coach o para un consultor formarse en temas de neuroliderazgo? Entendiendo que contigo las cosas son muy prácticas, ¿cierto? Entonces no es el conocimiento conceptual, sino esa práctica. O sea, ¿cuáles son esos beneficios y qué es el neuroliderazgo? Bueno, me encanta tu pregunta. Bueno, lo que yo he venido haciendo entonces es que en todos estos años he empezado a convalidar, trabajando con empresas con multinacionales y con empresas grandes en mi país, entrando con los comerciantes de primera mano, he podido convalidar que todo lo que tiene que ver con la formación tradicional universitaria, académica, tiene grandes vacíos, eso ya todo el mundo lo sabe. Creo que sobre los temas de las dificultades que tiene el sistema educativo en el mundo, todo el mundo concuerda en que definitivamente hay muchas fallas, pero cuando uno se adentra dentro de las compañías a ver cómo es que se generan los procesos de cambio organizacionales, uno comienza verdaderamente a darse cuenta que efectivamente así es, que hay una brecha muy grande entre el profesional que sale de la academia y el profesional que se necesita y se requiere dentro de una organización. Entonces, todo lo que tiene que ver con gestión del cambio y lo que es implementación y ejecución de estrategias requiere muy buenas habilidades de liderazgo, entendiendo por liderazgo no el que más sonríe y el que da la mano. La gente cree que el liderazgo es sonreír todo el tiempo, dar la mano y a todo mundo llevársela bien. No, el liderazgo no es eso es una parte del liderazgo. Tener buena actitud, ser amable y demás es una cosa importante, pero también a veces ponerse serio también es muy importante. De hecho, Jesucristo, en un momento determinado, siendo el gran líder de la humanidad, tuvo que quitarse una vez la correa en la entrada del templo. O sea que no es que, y el mismo Aristóteles decía que todas las emociones son útiles. Entonces, no es que ser un líder es a toda hora estar sonriendo, no. Ser un líder es un ejecutor, es un hacedor de cosas. Entonces, entre la planeación estratégica y la ejecución estratégica hay un vacío. Hay mucha gente experta en planeación y eso es lo que forma la academia, pero no forma buenos ejecutores. Porque una cosa es yo planear, para yo planear una estrategia dentro de una organización, yo lo puedo hacer con un comité gerencial, que somos 4 o 5. Pero para ejecutar luego la estrategia se requiere a todo el resto del equipo de la compañía. Entonces, las habilidades de ejecución, donde implica influir en la gente para que pueda ejecutar inteligentemente una estrategia, son muy diferentes de esas competencias que la competencia que requiere el que solamente planea la estrategia. Entonces, yo creo que aquí es donde yo empecé pues a darme cuenta de este fenómeno y comencé entonces a intervenir en las compañías y es así como entonces desarrollé un sistema de liderazgo que le llamo sistema de cambio integrado, que lo que busco con ello es simplemente cerrar esa brecha entre la planeación y la ejecución que tratan de hacer dentro de las compañías, que como todo el mundo bien lo sabe, sí, lo que más uno encuentra en las compañías es que hay un pésimo seguimiento a los planes y que hay una pésima comunicación entre las unidades de negocios y que hay, por ejemplo, una desconfianza grandísima entre los profesionales de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, estos son temas que son soft para algunos profesionales, pero que son muy delicados porque son variables que son las que cuando se intervienen adecuadamente permiten mejorar la productividad de la organización. Bueno, y me llama mucho la atención, es la tercera vez que mencionas el tema de la productividad. Intuyo entonces que el aprender o el desarrollar este tipo de habilidades, capacidades y destrezas en torno al neuroliderazgo orientado a hacer que las cosas pasen, directamente se ve reflejado en la productividad organizacional. Pero bueno, cuéntame, ¿cuáles son el tipo de habilidades, aparte de hacer que las cosas pasen, cuál es el otro tipo de habilidades que se desarrollan en torno a los temas de neuroliderazgo? Bueno,
Para responder a tu pregunta, lo primero es entonces responder primero qué es neuroliderazgo. El neuroliderazgo es una tendencia fundamentada en la neurociencia. Es una tendencia que ya la neurociencia está ahorita pues acaparando toda la atención del mundo. Es así como entonces en este momento se encuentran muchas disciplinas que a través de la neurociencia han logrado mejorar. El caso concreto de la neurobiología, la neurociencia, ¿y qué es neurociencia? Es el estudio de las neuronas y su influencia en el comportamiento humano. Esa es una definición de las muchas que se pueden dar. Esa es con la que yo trabajo básicamente porque es la que me interesa a mí para el tema de la aplicación individual y del liderazgo individual. Entonces digamos que sobre la base del funcionamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo se comunican las neuronas entre sí y se producen esos hábitos que son los que nos rigen, ese tipo de investigaciones son importantes para determinar por qué hacemos lo que hacemos y por qué no lo hacemos. Entonces, esto va a influir profundamente en los resultados, porque todo el mundo sabe que sin acciones no se producen resultados. Entonces, hay que definir qué es eso. Entonces, neuroliderazgo desarrolla unas competencias básicas. Yo tengo un modelo diseñado, es un modelo de 3 pasos, pero estoy fundamentado en una serie de corrientes y de cosas. Por ejemplo, la neurociencia que comenzó fuerte, que fue con el 2002, cuando el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, se ganó el Premio Nobel de Economía, un psicólogo, por primera vez en la historia de la humanidad. Ahí comienza como a darse a conocer con mayor fuerza el tema de la neurociencia. Esos fueron las bases de la neuroeconomía. Y ahora entonces eso ha venido desencadenándose en neuromarketing, neuroventas, neuropolítica, neuroeducación y también neuroliderazgo. Dentro del tema del neuroliderazgo, el objetivo fundamental es que las personas aprendan a pasar a la acción, que pasen de la teoría a la práctica, es decir, se vuelvan más emprendedores en sí. Por eso yo, los trabajos que hago, que tú bien lo sabes, me estoy inclinando mucho para el tema de fortalecer a los emprendedores, porque soy un convencido de que sin inteligencia práctica, todo el conocimiento teórico no sirve. De las 3 competencias básicas que yo desarrollo y que fortalecen mi modelo es que la gente aprenda primeramente lo básico sobre la ciencia del aprendizaje. Es importantísimo que todos los profesionales, coach, master coach y todo ese tipo de categorías que han inventado alrededor del coach, que después tenemos un tema sobre eso, que tengo mis diferencias particulares. Si una persona no desarrolla buenas habilidades de autoaprendizaje permanente, está perdido. Entonces, la ciencia del aprendizaje es entender cómo aprende el cerebro y aprender rápido. Esa es la gran habilidad que el Foro Económico Mundial establece, que tenemos que aprender rápido, si queremos ahorita con la evolución que tenemos de la tecnología. Entonces, la primera es tener un poquito de conocimiento básico sobre la ciencia del aprendizaje. Lo segundo, tener un conocimiento básico sobre cómo logramos concentrarnos y enfocar el cerebro. Es fundamental para todo profesional moderno que aprenda a activar su corteza prefrontal, que es la encargada de la atención. Entonces, con tanta distracción y con tanta información que existe en la Internet desde el año 2007, gracias al smartphone, pues simplemente la gente no logra tener capacidad de concentrarse para adquirir conocimiento profundo. Entonces, toda la información y el conocimiento que la gente está adquiriendo es superficial, muy superficial. La gente lo más que alcanza a leer de un tema es 2, 3 Twitter o 3 artículos de Google y lamentablemente ese tipo de información, si bien es útil, no permite el aprendizaje profundo y reflexivo. Entonces, pues tenemos 3 habilidades. La primera, que la gente aprenda a aprender. Segundo, que la gente aprenda a enfocarse y concentrar su corteza prefrontal. Y la tercera, que es muy importante, es que la gente aprenda a ser más práctico, ¿cierto? La inteligencia práctica es un concepto de inteligencia desarrollado por Robert Sternberg, quien fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Él establece que todo el conocimiento teórico, si no se sabe llevar a la práctica, si una persona no desarrolla esas conexiones neurológicas para pasar a la acción verdaderamente, está perdido. Por eso es que tú encuentras muchos empresarios, y la gran mayoría de los empresarios en países como el nuestro, el caso colombiano, más del 70-80% de los comerciantes, que son los que sostienen la economía de los países, caso Estados Unidos, que la economía es sostenida por la pequeña y la mediana empresa, la mayoría de estos empresarios no tienen título universitario. ¿Por qué? Porque desarrollan inteligencia práctica. Entonces hay un distanciamiento entre quien tiene los títulos académicos, que son los académicos, versus los empresarios, que son los que sostienen la economía de los países y no tienen título académico. Entonces uno empieza a darse cuenta que hay una brecha extraña. Entonces uno dirá, ¿quién es más inteligente? Bueno, que la sociedad estipula que es más inteligente el que tiene los títulos, pero realmente eso es un desacierto, porque para uno montar negocios y para uno ser emprendedor necesita una capacidad cognitiva diferente. Entonces lo que tendríamos que más bien comenzar a trabajar de manera social y que la sociedad entendiera
es que así como se requiere inteligencia académica para triunfar en un sistema educativo, también se requiere inteligencia práctica para ser emprendedor. Entonces yo más bien soy como de la línea de Howard Gardner, de la teoría de inteligencias múltiples. Entonces el neuroliderazgo se alimenta de todo esto para ayudar a la gente a pasar a la acción. Bueno, entonces son básicamente 3 elementos, ¿cierto? El aprender a aprender, el aprender a enfocarte y el aprendizaje práctico. Esas serían, digamos que los... ¿Perdón? Que eso ya desemboca en la productividad. Aprender a ser práctico desemboca en la productividad. Exacto, o sea, esos 3 elementos son los que principalmente, por eso refieres tanto el tema de la productividad. Bueno, ¿y cuáles son como esos tips básicos o esos caminos cortos que tú has identificado que le sirven a las personas? Porque veo que haces mucho énfasis en el aprender a aprender y refieres a los empresarios que sin títulos han logrado grandes éxitos y sostienen la economía de nuestros países. Entonces, ¿cuáles serían como esos caminos cortos para que las personas aprendan a aprender, aprendan a enfocarse y aprendan a ser prácticos en la ejecución de sus actividades o de los logros que ellos quieran? Bueno, pues te voy a decir lo que yo, no solamente lo que he visto, yo he vivido en todos estos años, sino lo que he aprendido de todos estos empresarios. El primero de todos ellos, pues lo que tú mencionabas a Tony Robbins, pues primero es el primero al que he modelado. Tony Robbins solamente tiene bachillerato y es considerado el 5º mejor consultor de negocios del mundo. Pero a partir de él empecé a ver, por ejemplo, en los comerciantes de mi país, que todos tienen una particularidad en la forma de enfocarse y de pasar a la acción. Entonces, los tips básicos que yo te puedo decir, que más que un camino corto es un estilo de vida, es un estilo de aprendizaje permanente, es lo primero, hay que controlar el enfoque. Un tip básico es que la gente aprenda a controlar su enfoque. Aprender a controlar su enfoque es aprender a tomar control de toda aquella cantidad de procesos de pensamiento que tiene aquí, en la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que piensa y cómo lo piensa? Todas las técnicas de coaching, te das cuenta, casi todos los que están empezando coaching comienzan haciendo preguntas. Hacer preguntas es la herramienta más poderosa para controlar el enfoque. Por eso el coaching se fundamenta en un método socrático de hacer preguntas. Pero no es solamente para hacer coaching, es para controlar el enfoque. Una persona que aprende a hacer preguntas y aprende a hacerse preguntas a sí mismo, genera auto-coaching. Si yo aprendo a hacerme una buena pregunta, yo puedo inclusive interrumpir yo mismo un proceso de pensamiento incorrecto. Entonces, el primer tip es aprender a hacer preguntas, pero no solamente con el método del coaching. Y voy a hacer énfasis en esto. Porque en nuestra cultura latinoamericana se cree que para uno aprender a dirigir su propio enfoque necesita una certificación en una disciplina X. Esto no es cierto. Los empresarios, los comerciantes aprenden estas disciplinas por modelado. Dime con quién andas y te diré en qué te vas a convertir. Si yo tengo pensamientos de pereza o de pobreza, así me voy a convertir, así es el resultado que voy a obtener. Si yo quiero tener pensamientos de abundancia y pensamientos de posibilidad, es muy importante que yo esté rodeado de personas que piensan igual. Entonces el pensamiento se contagia por una actitud de vida, que son básicamente preguntas que la persona se hace de manera consciente o inconsciente. Entonces, el primer tip, aprender a pensar, a hacerse preguntas correctas, activar la corteza prefrontal. Eso no es un camino corto, es un estilo de vida de toda la vida. Segundo paso, tiene que aprender a gestionar sus estados emocionales. Una cosa que yo he aprendido en todos estos años estando con empresarios y emprendedores es que se nos enseña mucho a cómo hacer planes de negocio, se nos enseña inclusive el proceso lógico que se debe seguir para montar una organización, una empresa pequeña, etcétera. Se nos enseñan todos los checklists y los modelos y los sistemas para supuestamente tener éxito en nuestro mundo profesional y personal. Lamentablemente, a nadie le enseñan que si no aprende a equivocarse, que si no aprende a encajar la frustración, si no aprende a encajar el fracaso y el rechazo de los demás, difícilmente va a triunfar. No conozco a ningún empresario de los que he entrevistado en FENAL con estos 17 años que haya tenido éxito sin que lo hayan rechazado. Lo que sí he visto es muchísima gente que cuando no sabe manejar y gestionar ese tipo de emociones, queda condenada. Por eso las películas de Sylvester Stallone tienen tanta fuerza. Si uno observa el mensaje que tiene detrás de todas las películas de él, es que tenemos que aprender a recuperarnos y a manejar la resiliencia. Ese es el mensaje siempre que manda Sylvester Stallone. Porque la vida siempre te va a golpear duro. ¿Quién te golpea duro? La sociedad, la gente que no cree en lo tuyo, que te van a rechazar, que te van a criticar, que van a decir que tú no eres la persona indicada. A eso hay que sumarle también que vas a tener cosas que no te van a salir bien, que vas a fracasar, gústete o no te guste.
que por muy inteligente que te creas y muchos títulos que tengas, te vas a equivocar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todos estos dos primeros tips están amarrados a una creencia social que tenemos acerca de lo que es la inteligencia. Creer que ser inteligente es saber contestar preguntas. No, es que contestar preguntas lo puede hacer la inteligencia artificial inclusive. Lo difícil es uno aprender a tomar decisiones en momentos complicados y en uno ser perseverante cuando las cosas no salen bien. Esas son situaciones que no las puede hacer todavía una máquina. Entonces, aprender a ser persistente, aprender a encajar la frustración y el rechazo son variables que nos han enseñado en la academia, Adrián. Y es lo que veo permanentemente cuando veo a los colegas que, por ejemplo, hacen cursos de cualquier tipo, cualquiera, qué sé yo, emprendimiento, innovación, lo que hemos visto nosotros, coaching, PNL, intentan montar sus negocios y cuando empiezan a enfrentarse a estas experiencias que son inevitables, no va a poder una persona tener éxito en la vida si no pasa por estos estados. Entonces, la verdadera inteligencia emocional es sortear estas emociones. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. Cree que basta con entender que es inteligencia emocional, pero no la vive. Al no vivir los procesos, no vas a poder sortear esos obstáculos. Y ese es el segundo punto. Y el tercero es aprender a cambiar hábitos. Entonces, lo primero, controlar el enfoque, mantener enfocado en lo posible, limpiar la mente de pensamientos incorrectos. Eso requiere lectura, relaciones interpersonales sólidas. Segundo, gestionar las emociones. No solamente las positivas, que para eso está Martin Seligman, que hace un tremendo trabajo. Él explica que tenemos que enfocarnos en las emociones positivas, de ahí viene la psicología positiva. Fundamental el trabajo de este señor. Espectacular Martin Seligman. Pero también es trabajar las emociones negativas. Rechazo, fracaso, frustración y una muy importante, la presión financiera que dice Tony Robbins. Cuando uno es un emprendedor, tiene que entender que la presión financiera siempre va a estar ahí. Y vas a tener presión con dinero o sin dinero. Y a medida que uno empieza a ganar dinero, la presión sigue estando ahí. Es una cosa increíble, pero ahí está la presión financiera. Entonces, manejar estas emociones son claves y es un proceso de toda la vida. Y lo tercero, aprender a cambiar hábitos. Entonces, aprender a cambiar hábitos y volverse más productivo. Eso requiere un procedimiento, un proceso que no se adquiere en programas de certificación. Yo soy un enemigo de las certificaciones. Tú me conoces, Adrián, y lo he dicho a los 4.000 vientos en programas de televisión y donde me entrevistan. Tenemos que quitarnos de la cabeza que uno aprende con una certificación. Eso es importante, tenerlo como para convalidar y le entra trabajo a uno. Pero si uno realmente quiere aprender liderazgo, tiene que trascender el tema de las certificaciones. Esto no es un tema de títulos. Si fuera un tema de títulos, entonces los empresarios todos serían los académicos. Pero no es cierto. Entonces tenemos que también entender que tenemos que volvernos más prácticos con el conocimiento. Acceder a la información por el camino que quieras, sea con certificaciones o no, pero finalmente tienes que llevarlo a la acción. Si no lo llevas a la acción, entonces no aprendiste. Y ese es como el mensaje final de lo que le he aprendido y es como el mensaje contundente de Tony Robbins en todos estos años. Maravilloso todos los temas que logras, digamos que articular frente a cómo te enfocas y cómo tu contexto es uno de esos elementos de enfoque, es uno de esos elementos de aprendizaje y en últimas es uno de esos elementos de realidad, los procesos de interrupción, los temas de la inteligencia emocional y no solamente para estar feliz, sino cuando se llegan ese tipo de situaciones complejas, cómo poderlas manejar. En este escenario y digamos que como para ir dando un poco cierre a esta breve entrevista, porque nuestro interés es que nos sigas acompañando en este tipo de procesos, no solamente para emprendedores, para empresarios, para asesores, coach y consultores. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones básicas de una persona que lleva 18 años navegando este camino, que ha aprendido de sus errores, ¿cierto? De la resignificación, de la resiliencia que ha desarrollado? ¿Cuáles serían como esas recomendaciones? Hagamos acá de papás. Entonces, Giovanni es el papá en estos momentos de la mayoría de nosotros y se va a acercar a nosotros y en un hábito de afecto nos va a recomendar por qué. Yo veo un poco el tema de liderazgo como una lideracción, ¿cierto? Porque no es lo que aprendas de liderazgo, sino lo que accionas en tu actividad de liderazgo. Entonces, danos algunas recomendaciones que puedan ser de utilidad para la vida cotidiana a las personas y que les permitan llevarse hoy una pepita de oro para que en su día a día o en su cotidianidad puedan empezar a mejorar sus resultados. Bueno, primero pues te agradezco la pregunta y me pones en una situación muy compleja porque pues finalmente no
no me atribuyo ese papel de papá y mucho menos de enseñarle a mucha gente ese tipo de cosas así, pero sí te voy a dar desde mi experiencia, lo poquito que te puedo decir es que tenemos que simple y llanamente asumir una actitud de humildad para aprender todo el tiempo. Una cosa es ser humilde ante las posiciones de los demás. Yo he aprendido también que la humildad no es simplemente, una vez sí tiene que sentar posición a veces, una vez sí tiene que tener carácter y mostrar posición. Lamentablemente ese tipo de situaciones a veces se ven como que uno es poco humilde, pero uno sí tiene que tener mucha claridad y convicción de lo que uno está haciendo. Yo tomo más la humildad es con el sentido de que tenemos que aprender permanentemente. Permanentemente hay que estar trabajando. Qué pena el teléfono acá. Permanentemente hay que estar trabajando, hay que estar estudiando. El principio fundamental es aprender cómo aprende el cerebro. Es decir, tenemos que desarrollar un método de autoaprendizaje permanente para toda la vida. Mi recomendación es a todos los colegas, a todos los coaches, a todos los entrenadores de diferentes disciplinas, que entendamos que el cerebro aprende por repaso. No basta leer un libro, hay que estarlo repasando, hay que estar volviendo a la fuente, hay que apropiarnos de nuestro saber específico, tenemos que estudiar de manera más profunda, tenemos que desarrollar muy buenos hábitos de lectura. Me preocupa profundamente la mayoría de la gente que no tiene buenos hábitos de lectura. El promedio de lectura de nosotros en Colombia todavía sigue siendo muy bajo. Entonces, si necesitamos una verdadera solución a nuestras dificultades, tenemos que ir a la fuente, tenemos que mejorar nuestros hábitos de autoaprendizaje todos nosotros. Y los que estamos en esta consigna de ayudar a otros con mayor razón, tenemos que volvernos un ejemplo viviente de lo que estamos enseñando. Porque si una persona que trabaja en estas líneas no aplica en su vida la información que está enseñando en términos, por ejemplo, de no hacer ejercicio, de no leer, de no tratar bien con las personas, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que el tipo está enseñando? ¿Qué es lo que el tipo realmente sabe? ¿O está confundiendo lo que mencioné en la pregunta anterior? Está confundiendo el creer un título con creer que se sabe. Digamos que en el contexto de la discusión de la terminología, digamos que sí sabe, sí, pero no lo comprende, no lo entiende. Entonces no basta con que sigamos creyendo, porque uno puede confundir a los demás, Adrián, uno puede engañar a la gente muy fácil. Yo mostrarme como experto ante los demás es muy simple. Tú le decías con el programa de televisión, la sociedad lamentablemente cuando nos ve en una cajita de televisión, la gente se engaña muy fácil. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar gente brillantísima, grandes líderes que he tenido la fortuna de estrechar su mano y aprender de ellos, y también he desmitificado a muchas personas. He desmitificado mucha gente en torno a la inteligencia y en torno al éxito. Pero nuestra sociedad todavía sigue creyendo que el éxito es lo que nos ha vendido esa caja de televisión o que la inteligencia es eso que nos han vendido socialmente. Y mientras sigamos creyendo esa mentira, pues nos van a seguir timando. Pero el problema no es si nos timan a nosotros, el problema es si nosotros nos damos en el papel de timar a otros. Eso sí es más grave todavía. Entonces tenemos que tomar de verdad, poner la mano en el corazón y pensar si realmente estamos en estas profesiones con el propósito de verdad ayudar a la gente o queremos es descrestar a la gente. Entonces no hay que confundir el verbo descrestar con el verbo ayudar. Descrestar es muy fácil, es muy simple, es muy sencillo. Basta conseguir un carro y ya, o ponerse una corbata. Pero el domingo a las 5 de la tarde, la conciencia te va a llamar a juicio. Y por eso es que los suicidios se disparan los días domingos de 5 a 7. Mi preocupación desde la Asociación Nacional de Neuroliderazgo es sobre esa cantidad de suicidios que se presentan en mi país. El promedio es de 6 suicidios por día solo en Colombia. Y ni qué contar de los que existen en América Latina. Hace poco se anunció el Día Internacional del Suicidio. Sí, el Día Mundial, creo que fue increíble. La gente no ha querido entender. Vivimos una pandemia, una crisis de identidad a todo nivel. Esos temas no se tocan en los medios de comunicación, no entiendo por qué. Pero la gente anda en un vacío terrible. Y la gente que se está quitando la vida, Adrián, para que lo sepas, no es la gente que está escasa de recursos económicos. Curiosamente es la gente de la clase media que ya tienen esos títulos, que están casados con hijos y con señora, o con esposo. Entonces uno se pregunta qué está pasando aquí. Y es ese vacío, porque en esa lucha por querer descrestar y querer demostrar y querer ganarnos la aprobación de los demás, eso ha generado un costo muy grande a la sociedad. No solamente a nivel individual, por estar haciendo un esfuerzo por ser lo que no se necesita ser, por no entender que tenemos que realmente ser auténticos con nosotros mismos. En esa búsqueda desesperada por ganar la aceptación y la aprobación, pues hemos generado una sociedad depresiva que lo único que está haciendo es, en un sistema educativo y económico que todos sabemos que no es el perfecto, tiene cosas buenas pero también cosas muy malas. Entonces nuestra labor como líderes es
tratar de remediar un poco la situación. Y la mejor manera de hacerlo es siendo el cambio que queremos para los demás, como decía Gandhi. Y eso no es fácil. Es mucho más fácil sacar una certificación y hacerle creer a todo el mundo que nosotros somos las autoridades en ese tema, pero mucha gente que nos está viendo como los grandes líderes, a esa gente la estaríamos engañando y la seguiremos engañando si no nos tomamos con seriedad el verdadero trabajo que es de adentro hacia afuera. Y ese trabajo de adentro hacia afuera es un trabajo muy serio y es un liderazgo que, como yo para rematar te digo, el verdadero liderazgo es todo aquello que tú haces cuando nadie te está viendo. Y ese es el liderazgo que no tiene nada que ver con certificaciones, el que no tiene que ver con ningún título. Pero ese es el liderazgo que la gente no quiere hablar. La gente lo que quiere es lo que se ve. Pero ya William Deming, por fortuna, en sus 14 principios de la calidad total, que curiosamente me llama mucho la atención, muchos de los que trabajan calidad total no se apropian de esos 14 principios, ya lo había dicho. Las cosas verdaderamente importantes no son visibles, no se pueden medir. Ya lo había dicho él, que las cosas verdaderamente importantes no se pueden medir y que teníamos que cambiar nuestra manía de querer administrar todo por los números visibles. Lo dijo el señor William Deming, que es el padre del ciclo PHBA, en el cual se sustentan todos los sistemas administrativos de América Latina y del mundo. Entonces uno dice, ¿en qué país estamos? Entonces no todo lo importante se puede medir, pero sí se siente. Y en el sentir es donde está la verdadera esencia del cambio, Adrián. Tú tocas varios temas, no solamente de orden personal, de orden aspiracional y de orden profesional, que en últimas hacen parte pues de ese mismo ser integral que, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no es solamente la parte social, no es solamente la parte física o no es solamente la parte psicológica, sino que es un ser integral. En esos temas de la humildad, de la coherencia, de ser, digamos, ese que dice ser incluso cuando nadie te ve, o sea, realmente ser un líder, pues veo que acabas de entregar información que es supremamente valiosa y que coincidencialmente, ¿cierto? Coincidencialmente está alineada a las entrevistas que hemos hecho anteriormente y utilizan una expresión que tú referías ahorita y es ese interés real y ese interés sentido de ayudar al otro. Yo creo que esa parte es muy importante, es muy bonita y es muy interesante que el empresario o el coach o el asesor que se dé la oportunidad de interactuar con otros, siempre la tenga presente, siempre la tenga clara. Bueno, Giovanni, si las personas quisieran contactarte, quisieran tomarse un café contigo, quisieran contratarte para algún proceso, ya sea personal u organizacional, cuéntanos cómo lo pueden hacer, tus redes sociales, la página de tu empresa, cuéntanos un poquito de tu información. Bueno, gracias por tu pregunta, Adrián. Bueno, me pueden ubicar en neuroliderazgo.co y en Giovanni López Neuroliderazgo en todas las redes sociales. Giovanni López Neuroliderazgo en todas las redes sociales, en Google me encuentran así también. Y claro, el que quiera participar con nosotros, pues a través de la Asociación Nacional de Neuroliderazgo, una asociación que fundé hace 6 años, pueden estar atentos en nuestras redes sociales a los programas que tenemos y a los próximos eventos. Actualmente tengo dos eventos que son importantes para la asociación y es las jornadas de neuroliderazgo para emprendedores. Ya vamos para la 4ª versión y estamos con los encuentros de neuroliderazgo aplicado a la seguridad y salud ocupacional, que ya estamos haciéndolo ahorita en Guatemala. Entonces, quienes estén interesados en estar con nosotros y conocer un poquito más de nuestro enfoque práctico, pues con todo cariño se conectan con nosotros y nosotros con mucho gusto les haremos las invitaciones pertinentes. Magnífico. Y no quiero dejar pasar la oportunidad. Ahorita hablabas de esa capacidad que tienen nuestros empresarios para aprender desde una perspectiva práctica por procesos de modelamiento. ¿Qué potencialidad le ves tú al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, a la propuesta que tenemos de trabajar mancomunadamente para el desarrollo de los empresarios o de los asesores? ¿Qué tipo de potencialidades le ves tú a esa unión o a esa sinergia? Pues hombre, no es tanto lo que yo le veo, es que es la realidad. Fíjate, hay mucha investigación concerniente a la importancia de trabajar en equipo. De hecho,
hay varias autoridades. Por ejemplo, acá tengo a uno de ellos. Este señor es la autoridad en neurociencia evolutiva. Después te lo hago llegar. Este señor ha hecho una investigación contundente sobre cómo lo que permite el triunfo de nuestra sociedad no ha sido la competencia, sino la cooperación. Entonces, cuando uno no entiende qué es la cooperación y no la competencia, la que genera el verdadero éxito y lo que ha logrado la trascendencia de nuestra sociedad, pues comienzan los grandes problemas. Pero claro, ¿dónde se alimenta el competir en vez de cooperar? En el sistema académico tradicional. El sistema académico tradicional te forma es para que compitas, a través de una nota, a través de colocarte unas etiquetas de que tú eres más inteligente que Perano porque sacas mejor nota en cálculo, cuando el otro es mejor en la parte musical, cuando la universidad te dice que tú eres más inteligente porque sacaste mejor nota en trigonometría, cuando el otro es más hábil en el mundo de las ventas. Entonces, ese tipo de estereotipos van haciendo que el ser humano pierda la esencia de lo que es la cooperación. Entonces, claro, la forma en que resuelven inclusive los problemas que le colocan en la universidad es de corte individual. Es así como entonces el examen, para resolver tus problemas del examen, es individual. En el mundo empresarial no funciona así. Es el equipo. En equipo se resuelve el problema. ¿Cuál es la pregunta? Se resuelve en equipo. En una universidad no. Entonces en la academia desde ya te van cercenando el que tienes que aprender a resolver problemas en equipo. Entonces ahí viene el problema que tenemos. Entonces se vuelve un protagonismo de novela, como los reality que tenemos en Colombia y en muchos países de América Latina, donde la gente quiere brillar con luz propia. Y entonces se vuelve un problema complejo que alimenta un bicho que tenemos todos nosotros que se llama ego. Todos tenemos ese animalito dentro de la cabeza. Yo tengo que luchar todos los días con ese berraco animal, todos los días. El ego lo tenemos todo. El ego lo que pasa es que hay que mantenerlo sano, pero todos lo mantenemos ahí. Entonces, el sistema académico, si bien ha hecho cosas muy buenas, vuelvo e insisto, ha hecho otras cosas desastrosas, donde lo único que hace es alimentar el ego y el individualismo de las personas, que cuando llegan estos personajes, todos al mundo corporativo, ya te imaginarás lo que sucede allá, donde todo el mundo quiere destacar de manera individual como lo venía haciendo en el sistema académico tradicional. Entonces es muy complicado que el jefe de producción vaya a querer trabajar en equipo con el jefe de mercadeo y con el jefe a su vez de finanzas, porque cada uno tiene que buscar el reconocimiento individual de su profesor, que en este caso es el jefe de la compañía. Entonces es un tema muy complejo y por eso las personas que salen de la academia tienen que llegar con un switch diferente al mundo corporativo. No estamos preparando bien a los profesionales que necesitamos en las compañías y mucho menos los estamos preparando para el futuro que se viene. Ahora con las tecnologías exponenciales esto se va a complicar mucho más. Ya hay investigaciones contundentes y demostrables y el Foro Económico Mundial se ha venido pronunciando al respecto. Más del 50% de los cargos administrativos se van a quedar por fuera gracias a la inteligencia artificial en los próximos 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque todo para trabajo repetitivo y monótono y burocrático no requiere valor agregado. Eso no genera valor agregado a una compañía. Lo que genera es burocracia. Entonces, los profesionales que se necesitan en una compañía moderna es personas que tengan pensamiento crítico, que tengan habilidades interpersonales, que sepan lo que tú me estás preguntando, que sepan liderar equipos. Un profesional que sepa liderar equipos es casi que seguro que una compañía lo va a sostener mucho más tiempo que aquel que no sabe hacer eso. Porque es que hoy por hoy uno trabajar solo con un computador, eso ya por eso la robótica lo va a reemplazar. Ya hay hoteles en el Japón y hay muchos modelos de este modelo económico donde los robots nos están reemplazando. Entonces yo pienso que a tu pregunta es como una combinación de cosas, es un problema sistémico, no es una respuesta que te pueda dar lineal, hay muchas variables que están en juego y muchas de ellas parten primero por uno. Entonces por eso a mí lo que me gusta del neuroliderazgo es que primero tenemos que hacer esa revisión de cómo es que yo estoy mirando mi modelo del mundo y comenzar a cambiar ya, pero en un verdadero cambio. No en un cambio por descrestar, sino en un cambio por verdaderamente aportar. Porque finalmente, cuando uno empieza a encontrarle un verdadero sentido a la vida, entonces uno empieza a encontrarle el gusto a vivir y empieza a disfrutar el juego. La persona que no le encuentra un propósito y un sentido, entonces es la gente que lamentablemente como te estaba diciendo ahorita, son los 6 suicidios por día promedio en solo nuestra nación. Bueno, no, te agradezco muchísimo precisamente por ese tema de cooperar, de abrir tu mente, tu corazón y tu cabeza a compartir pues, tus aprendizajes de tanto tiempo, por hacer un llamado de atención sentido
frente a los modelos académicos y pedagógicos que de pronto mutilan muchas potencialidades, son útiles en infinidad de situaciones, pero están mutilando muchísimas potencialidades, y por ese llamado también de atención sentido frente a el ser humano que no aporta, que no colabora, que no se alinea, que no trabaja mancomunadamente, que no maneja sus emociones, que no se lidera, y el ser humano que está dispuesto a cambiar. Puede que sepa hoy del tema o puede que no sepa, pero que está dispuesto a cambiar. Entonces, para todas las personas que nos han acompañado en esta entrevista, muchas gracias, Giovanni. Los invitamos a que compartan con otros profesionales o con otras personas que ustedes consideren este concepto o estos temas que son supremamente valiosos para su desarrollo profesional. Los invitamos a que nos acompañen mañana, donde vamos a realizar un webinar que va a articular estos diferentes temas que hemos hablado sobre el desarrollo humano, sobre el neuroliderazgo, sobre el trabajo colaborativo, sobre cómo contar historias, cómo enamorar y cómo hacer procesos de automatización para que tú puedas mejorar tus resultados. Porque realmente en la medida en que nos convirtamos en un escalón o en un peldaño para que otros avancen, en algún momento vamos a encontrar quién nos va a ayudar a nosotros a avanzar en diferentes procesos. Entonces, Giovanni, un abrazo para ti. Estoy seguro que nos vamos a seguir viendo por este medio y por otra cantidad de medios. Y a quienes nos acompañaron, compártela y ten presente, no lo olvides. Sin innovación no hay éxito. Una excelente tarde y nos vemos mañana. Que estés muy bien.